Gracias, Teresa. Este webinario de oportunidades de negocio para Castilla-La Mancha en Portugal, que lo hacemos de la mano en colaboración con la Cámara de Comercio e Industria al Uso Española. En esta ocasión vamos a contar además con asociados de ponentes que trabajan con la Cámara también, que nos van a ofrecer pues, diferentes perspectivas de negocio en ámbitos estratégicos y creo que va a ser muy positivo para las empresas de la región, sobre todo teniendo en cuenta que Portugal sigue siendo nuestro primer socio comercial, que lo que llevamos de año ya llevamos exportado el 22% de nuestras exportaciones a ese mercado y bueno, pues, muchas veces pensamos que los mercados cercanos no hay que hacerles o están ahí y son más fácilmente accesibles, pero a lo mejor también desconocemos algunas cuestiones que son interesantes a tener en cuenta. Así que como somos unos cuantos, bueno, sois unos cuantos ponentes hoy, no queremos tampoco retrasar mucho la bienvenida al inicio. Voy a dar paso a Miguel Seco, que es el presidente de la Junta Directiva de la Cámara, y él a su vez irá dando paso, consecutivamente se irán dando paso los próximos ponentes. Como sabéis, las sesiones suelen ser grabadas. Posteriormente os facilitaremos mañana probablemente el enlace de la grabación. Igualmente las ponencias que amablemente los ponentes compartirán con nosotros. También recordaros que hay un chat de preguntas y en cualquier caso al final de las intervenciones también puede haber un turno de preguntas. Pues sin más, adelante Miguel y muchas gracias a todos por la participación. Gracias, buenos días. Gracias a IPEX por colaborar con nosotros en esta presentación. En nombre de la Cámara de Comercio e Industria Luso Española, quería dar la bienvenida a todos los participantes en este webinar. La Cámara está aquí a vuestro servicio para todo lo que necesitéis, tanto a nivel de presencia física como relaciones con Portugal. Estamos instalados en el país desde hace más de 50 años y somos un actor privilegiado en estas relaciones entre los dos países. Sigo diciendo, a pesar de los años que llevo en Portugal y de las relaciones, que España todavía conoce poco a Portugal. Portugal representa el 30% de las exportaciones españolas, pero no se queda por aquí. Hay todavía mucho margen de crecimiento. El año pasado superamos los años prepandemia y este año estamos creciendo en tasas por encima del 20% entre los dos países. Para que se hagan una idea de cómo es la relación de España con Portugal, ahora mismo el último estudio publicado habla de que hay 4.322 empresas al 1 de marzo de este año de capital español en Portugal. Son empresas que representan casi el 17% del PIB del país y que en conjunto tienen cerca de 250.000 empleados. Por eso España no es extraña en Portugal. Las empresas portuguesas conocen razonablemente bien, desde luego mucho mejor que al contrario, el mercado español. Hay mucha abertura para que las empresas españolas se instalen aquí o operen con empresas portuguesas y desde la Cámara yo quería animarles a que continuáramos en esta senda de crecimiento. Hoy nos acompañan ponentes de diferentes sectores, les darán una muestra de cómo es la economía portuguesa y las facilidades digamos, las ventajas de estar instalados en Portugal. Como hay tiempos limitados y aquí lo importante es escuchar a los especialistas que nos cuenten un poco cómo funciona el mercado portugués y qué es un poquito las características principales, consejos a tener en cuenta en todos los ámbitos. Cedía ya la palabra entonces al siguiente ponente, al primer ponente hoy de nuestro webinar, Jesús Vescos, por favor. Gracias, buenos días. Hola, buenos días a todos. Y a ver si conecto esto en modo, ya está, creo que estáis viendo o estoy compartiendo mi pantalla satisfactoriamente. Lo primero quiero dar las gracias a IPEX, la Cámara de Comercio, por convidarme a esta sesión, que para mí es un placer especial porque yo he tenido el privilegio hace ya algún tiempo de dar clases en la Universidad de Castilla-La Mancha en los campus de Albacete y de Toledo. Ya fue algún tiempo, después migré para estas tierras y hoy mi objetivo es daros una visión general de mercado y de las oportunidades que tiene. Vamos a cubrir una serie de tópicos y vamos a empezar posicionándolo, aunque es sobradamente conocido, Portugal en términos de Producto Interior Bruto,
y cuando se compara con la Unión Europea, 27 miembros, pues está en la segunda mitad. Aquí en azul es el 15º de 27, es aproximadamente un poco menos de un quinto del Producto Interior Bruto de España. Esto para ponerlo en dimensión. En cuanto a la población, este mapa es bastante interesante porque hay dos cosas que se aprecian. Una fortísima concentración de la población en el litoral, luego en la zona norte, noroeste principalmente, se ve que también hay una mancha de densidad poblacional al sur, en lo que se conoce como Algarve, y no consigo mostraros, pero por aquí donde está el cursor ahora, esto más o menos es la entrada de la cuenca hidrográfica del Tajo, que luego, no, perdí otra vez mi cursor, baja hasta aquí, hasta Lisboa. Luego lo que se aprecia perfectamente es que la gran concentración de la población no solo es litoral, sino que está por encima de la cuenca del Tajo. Lógicamente, cuando la población se asienta, el negocio, en este caso las empresas no financieras, van detrás, ¿no? Por lo tanto, la dispersión geográfica, tanto de mercado para empresas como mercado para particulares, está perfectamente identificada y concentrada en las zonas que hemos hablado antes. Se trata de un país, de una economía fuertemente terciarizada. Luego repartiré esta presentación de manera que en esta tarta de izquierda a derecha y de arriba abajo empezamos aquí, la agricultura apenas pesa ya y la silvicultura, etcétera, un 12,5%, la energía un 3%, industria y construcción alrededor de un 19%, y luego ya comenzamos con los servicios, hasta otros servicios que es digamos, la porción mayor del 31%. Por tanto, estamos plenamente en una economía de servicios, donde además el turismo tiene un peso específico o muy grande. Señalaba anteriormente Miguel Seco que las empresas españolas representan el 17% del PIB. Bueno, pues el turismo aquí está en torno al 15%. Economía digital. Aquí tengo, déjame que se pare aquí un momentito, una información dividida en, digamos, tres sectores. A la izquierda, hechos referentes todos a 2021 a empresas. En el centro, el perfil de los usuarios de Internet en sus compras, y a la derecha, algunos hechos reseñables del pasado ejercicio referente a las personas. En cuanto a las empresas, aquí hay una serie de market players que son locales, aunque solo uno de ellos tiene un tamaño grande. El 16% de las empresas han realizado ventas electrónicas durante los últimos meses. Esto es una encuesta de finales de la Unión Europea, finales de 2021, representando el 17% del volumen de negocio. Pero el desafío empresarial aquí, exactamente igual que sucede en otros mercados en España, son los costes elevados, ¿no? Los costes de entrega y distribución, los costes logísticos y específicamente los costes de la última milla. De hecho, hay bastante, o ha habido durante la pandemia, que se agudizó este problema, porque todos sabemos que había muchas cosas que se repartían a domicilio, pues ha habido bastante actividad para posicionarse en ese sector de distribución que cubre esa última milla, todo relacionado también con movilidad eléctrica dentro de las ciudades, etcétera, etcétera. En cuanto al perfil de los usuarios de Internet, aquí está clarísimo la comparativa: en azul Portugal, en amarillo la Unión Europea 27, y lo que está claro es que cuanto más jóvenes, destacando la franja de 25 a 34 años, más frecuentemente realizan compras a través de Internet. Como no podía ser de otra manera, el nivel de escolaridad está fuertemente correlacionado. Cuanto mayor es el nivel de escolaridad, mayor proporción de usuarios. Lo mismo sucede con la condición ante el trabajo. Lo que encontramos aquí es que destacan los empleados y los estudiantes, que eso se corresponde también con los escalones de edad, ¿no? Y en cuanto a los que llaman aquí cuartils de rendimiento, que es el cuartiles de ingresos, pues obviamente una correlación monótona y positiva. A mayor nivel de ingresos de renta, pues mayor es la proporción de usuarios que realizan compras. Lo que sí es reseñable es que durante 2021, y mirando hacia atrás 3 meses,
el 40% de los individuos han comprado durante los últimos 3 meses, lo que representó un incremento de 5 puntos porcentuales respecto a datos semejantes del año anterior. Lo que destaca es vestuario, calzado, comida a domicilio, lo que no es sorpresa, puesto que tiene mucho que ver con el confinamiento, cuando ha habido una grandísima actividad de los distribuidores aquí, en España sé que igual, ¿no? Después productos de cosmética, belleza, en lo que se refiere a los productos físicos. Y lo mismo sucede en paralelo a otras economías. En los servicios digitales, lo principal son las suscripciones online, el alojamiento, los transportes, etc. Los desafíos que manifiestan los encuestados en relación a este tipo de comercio de la economía digital es el tiempo de entrega y los productos defectuosos. Si bien la incidencia que estos problemas tienen es bastante inferior en el sector residencial que en el sector de empresas, donde un 20%, como decía antes, señalan los costes altos de distribución como un desafío, y aquí los problemas tienen una expresión que no va más allá del 3%. Un segundito. Vamos a ver. Bueno, en cuanto a la economía digital, también podemos decir que hay muchos usuarios cada vez más de banca. Portugal en tecnología, aunque cueste admitirlo, es muchas veces considerado un early adopter, y cuando lo comparamos con España hay muchas soluciones tecnológicas puntas que se adoptan muchísimo antes que en España. Por ejemplo, ya hace años, esto es a título, digamos, de ejemplificar, hace años que aquí se podía ir hacia atrás en la programación de televisión en prácticamente la totalidad de los canales, que es una cosa que es recientemente adoptada en España. Vamos, esto ya hace por lo menos 8 o 10 años que era una funcionalidad. Lo mismo cabe decir de los telepeajes que se han usado para rellenar los coches en las gasolineras, para abastecer, para pagar los parkings, etcétera. Con lo cual, todo lo que tiene que ver con adopción de nuevas tecnologías suelen ser bastante vanguardistas. Pues hay muchísimos usuarios de aplicaciones de banca, cada vez se paga menos con tarjetas, buscando otros medios alternativos. Eso también es curioso porque cuando yo llegué aquí, ya hace 20 años que estoy aquí instalado, me sorprendió, y esto era también un lugar común, no es solo una experiencia personal, que había un altísimo nivel de pagos con tarjeta, con una tarjeta, una red de pagos propia que se llama multibanco, frente al dinero, que era mucho más frecuente en España. Eso ha seguido creciendo, sigue siendo así, hay poco circulante, hay muchísima gente que paga en cash. Lo que pasa es que ahora hay otros medios de pago, pagos del teléfono, etcétera, etcétera. En esta red multibanco se señala específicamente este MBWay. Pues ha habido durante también los últimos 5 o 6 años un crecimiento exponencial de los ciberataques y hay mucho interés en desarrollar soluciones, como prueba el hecho de que de los fondos europeos se destinan 130 millones de euros en ayudas cuando se compara con los 40 millones que va a destinar, por ejemplo, España, lo cual, teniendo en cuenta que Portugal es en términos de PIB un quinto, pues dice bastante de la prioridad que hay aquí y de las oportunidades que puede haber en este sector específicamente. En cuanto al teletrabajo, que es algo que también se estudió bastante durante estos años últimos, pues la administración pública ha llegado ya a compatibilizar un cuarto de los puestos de trabajo con esta modalidad y en general, de momento, estamos por debajo del 10%. Aunque sí es un hecho que cada vez hay más trabajadores, estos que llaman aquí nómadas digitales, que se van estableciendo, algunos por la parte interior, aquella más despoblada, y que trabajan para empresas fundamentalmente de tecnología o algunas empresas de tipo unicornio, estas que hay aquí establecidas en el país. Vamos a ver. En la industria transformadora, que representa aproximadamente un 15% del PIB, y ahí tenéis unos cuantos datos, digamos, descriptivos. Lo que sí que hay está muy concentrada, dependiendo de las zonas. Evidentemente, la industria del calzado tiene su clúster por ahí, por la zona del medio de Portugal. El automóvil está fuertemente vinculado aquí en Setúbal, pero también lo hay en la zona de la industria auxiliar automóvil, en las cercanías de la frontera con Galicia, Vigo y por ahí. En fin, y los sectores estratégicos, como veis ahí, son la industria alimentaria, como los automóviles, los productos derivados del petróleo y la fabricación
de papel. El turismo, como sucede en España, es un sector estratégico, un sector punta, y permanentemente se apuesta en él, porque exactamente igual que sucede en España, las condiciones geográficas, el clima, etcétera, etcétera, pues hacen posible tener una industria con relativamente una inversión, digamos, relativamente pequeña y una demanda alta. En el año prepandemia último registrado, 2019, hubo casi 25 millones de turistas. Los últimos datos de 2021 hablan de una bajada, pero bueno, como sabéis, esto está afectado precisamente por la pandemia. Aún así, lo que ha habido aquí, y también en paralelo con lo que ha sucedido en España, es una salida masiva de trabajadores que habitualmente se ganaban la vida en este sector a otros sectores y también con especial incidencia en la restauración. Y este año, pues el año pasado y este año se ha sufrido bastante para reclutar, ¿no? Las autoridades apuestan claramente en que el sector turístico, y hay dentro de un programa llamado de estabilización económica, hay un conjunto de apoyos y ayudas financieras que están destinadas a fortalecer y a facilitar la entrada con devolución de IVA, determinados apoyos, nuevas rutas, etcétera, y a los operadores que vengan para este sector, ¿no? El sector agroalimentario. Este es muy interesante aquí, porque lo señalaba antes en la introducción. Este sector es motor de las exportaciones de Castilla-La Mancha en 2022, con bebidas y productos cárnicos a la cabeza, y además, también lo ha dicho yo redundante aquí, en la primera mitad de este año 2022, Portugal ha sido el principal cliente de Castilla-La Mancha, siendo que el sector agroalimentario, como decimos, es el motor de estas ventas, de estas exportaciones. Bueno, lo que sí es cierto es que es un sector muy sensible a los precios. Es decir, el mercado portugués, no el sector en sí, es muy sensible a los precios y las personas, los consumidores, buscan con frecuencia las mejores ofertas, y no es infrecuente constantemente en todos los grandes distribuidores hay campañas y recampañas, y los consumidores van orientando sus preferencias por ahí. Hay un gran nivel de abastecimiento y hay una fuerte tendencia nacionalista que se manifiesta también de manera bastante explícita en la gran permeabilidad que tiene la distribución para los pequeños productores. Aquí, en las grandes cadenas de distribución locales, entre ellas por la de Sonae, los mercados Continente, que están asociados, etcétera, es posible encontrar oferta de productores muy pequeños de las más diversas partes del país. En ese sentido, sí hay una cierta cultura de consumo de producto nacional, ¿de acuerdo? En cuanto a la caracterización, digamos así, global del mercado, bueno, como hemos visto por los mapas previos, está clarísimamente concentrado en la zona que está por encima de la cuenca del Tajo y principalmente en el litoral. Tiene varios centros de innovación tecnológica y ha habido muchas ayudas para colocar gente. Estas empresas unicornio, muchas de ellas son tecnológicas, aunque se dediquen a la moda y tal, en realidad lo que son grandes plataformas tecnológicas que permiten el comercio electrónico. En cuanto a la presencia, ya se ha señalado, y no cabe más que repetirlo, los lazos con España son fortísimos. Portugal es el tercer cliente de España y su proveedor. Y los objetivos de país definidos por el gobierno, por las autoridades, digamos, se apuesta claramente en la calidad, en la innovación y en la tecnología en diversos sectores. Hay una apuesta clarísima en la biotecnología y, aunque está referido después, brevemente anticipo, en la economía del mar, hay un montón de ayudas europeas para desarrollar este sector, para productos cosméticos, sanidad, farmacia, etcétera, etcétera, además de las industrias más clásicas de electrónica y eléctrica, y el turismo, que aparece una vez más como un sector siempre prioritario para el cual hay muchísimas ayudas fiscales, facilidades para establecerse, etcétera.
¿Cuáles son las oportunidades de tipo genérico para los empresarios de Castilla-La Mancha? Bueno, la proximidad geográfica y cultural, que se traduce en unos menores costes logísticos en mercados que están relativamente bien conectados. El operador portugués y el consumidor también, en general, depende luego de sus capacidades económicas, pero en general es un buen conocedor de la oferta empresarial española y de los productos. Les resulta muy fácil hablar español, así como otras lenguas. Bueno, pues tiene una facilidad que tiene con los hábitos culturales de no doblar y también la riqueza fonética de su lengua. Y en la escala empresarial, prácticamente la totalidad son pequeñas y medianas empresas. Esto abre las puertas a las posibilidades de concentración en muchos sectores. En fin, lo hubo en las bodegas y lo ha habido en otros sectores, pero sigue siendo una realidad que la mayoría de las empresas son pequeñas y, por lo tanto, quien tenga voluntad de invertir y de adquirir economías de escala, pues tiene aquí varios sectores que explorar atentamente, ¿no? En cuanto a las marcas blancas, están muy presentes en la distribución. Aquellas marcas que usan las grandes superficies, la mayoría son de fabricación española. Por lo tanto, esto es una nueva oportunidad de tipo genérico para nuestras empresas. En concreto, os dejo aquí una lista de oportunidades en diversos sectores que puede ser de vuestro interés. Yo he estado mirando ayer los sectores de actividad de los que estaban hoy asistiendo a esta sesión y creo que aquí algunos podrán identificar sus objetivos de mercado. Después de esta sesión, cuando acabe, voy a pasar una copia de este documento para que lo tengáis disponible y podáis, en fin, consultar. Sin mucho más que decir, os agradezco. Aquí os dejo una fotografía del puente de Porto y mi correo electrónico por si hubiese alguna pregunta, pero como habrá luego una sesión en la que podremos conversar, pues estoy a vuestra disposición. Y sin mucho más que decir, como digo, paso la palabra a la siguiente ponente, que es Elena Calamo. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias, Jesús. Gracias a los organizadores por la invitación que nos lanzaron. Soy Elena Calama, soy abogada luso-española. Dirijo el Departamento de Inversión y Negocios de la sociedad de CVNF desde hace 25 años y nuestro objetivo es acompañaros para que tengáis una noción de la moldura legal que puede acompañar las diversas modalidades de inversión que están a vuestra disposición en este país, ya sea directa o indirecta, conjunta o individual, si decidís arrancar sin socios portugueses. Veremos los vehículos más utilizados de una forma, lógicamente, bastante genérica. Veremos tópicos, porque la materia es densa y no se pretende cansar a los intervinientes en este foro. También os daremos unas nociones más prácticas sobre qué pasos deberéis seguir para constituir sociedades o abrir sucursales, caso sea esa la modalidad de opción por la que os decidáis. Hay unos puntos previos que sí queremos destacar, es que Portugal es uno de los países de la Unión Europea que más apoya la inversión directa en Portugal. No coloca cualquier restricción, regla general, a la inversión extranjera en función de la nacionalidad del inversor y tampoco coloca restricciones especiales a la repatriación de dividendos. Al contrario, ha celebrado diversos convenios para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta. En España, que celebró en España, se firmó en Madrid en el año 93 y se mantiene plenamente en vigor. El cuadro normativo, por lo tanto, que va a regular la inversión extranjera acaba por ser el mismo que afecta a los inversores nacionales y que no es otro que el Código de las Sociedades Comerciales. Lógicamente, habrá legislación propia en función del tipo societario, las patrimoniales, el sector financiero, pero a grandes rasgos los parámetros generales los dicta el Código de las Sociedades Comerciales, lo que os ofrece alguna seguridad jurídica en los pasos que se van a dar, sobre todo cuando se dan en un territorio que no es el español. Dicho esto, hay unos aspectos que sí queremos que tengáis en cuenta
de inicio y cuáles son. Para la práctica de cualquier acto en Portugal, os voy a poner ahora un documento para que sea más fácil que acompañéis esta exposición. A ver, para la práctica de cualquier acto en Portugal vais a necesitar un número fiscal portugués, ya sea inversor, persona física o persona jurídica. Si es persona jurídica, el trámite será muy sencillo, basta que aportéis el certificado al registro mercantil y obtendréis ese número fiscal. Si son personas físicas, basta que os dirijáis a una repartición de Hacienda. En Portugal la repartición de Hacienda es la autoridad tributaria. Cuando veáis en la presentación las siglas AT, es autoridad tributaria. Y aquí queremos llamar la atención para un aspecto importante que será de vuestro interés. No necesitáis tener representante fiscal. Y decimos esto porque es frecuente que ese servicio se ofrezca a los empresarios portugueses. Es un servicio caro y perfectamente desnecesario una vez que estamos hablando de residentes en un Estado miembro de la Unión Europea. Otro aspecto importante que os ahorrará tiempo a tener en consideración es que cualquier documentación emitida por una entidad española, escrituras, certificado de registro, todo eso para que sea válido en Portugal tendrá que estar legalizado. La legalización es muy sencilla, se hace a través de la imposición de un sello, que es la apostilla de la convención del ARE. Cualquier colegio de notarios realiza ese trámite y después preferencialmente ese documento será traducido al portugués. Digo preferencialmente porque el legislador portugués recientemente ha retirado ese trámite precisamente para embaratecer costes. Pero en la práctica acaba por ser necesario porque lo retiró si el funcionario que va a tramitar ese registro conoce la lengua. Cuando pedimos el registro, lógicamente no se sabe si el funcionario conoce la lengua, entonces para no perder tiempo, recomendable que lo tengáis. Y el último aspecto también a tener en consideración como punto previo es la identificación del titular real. Aquí no se os va a pedir escrituras, pero tenéis que hacer una cosa que se llama el RCBE. Esto es el Registro Central de Beneficiario Efectivo. Cualquier entidad tendrá que tener ese registro permanentemente actualizado y cualquier alteración societaria que posteriormente hagáis, una vez constituida la sociedad, si es el caso, tendrá que estar permanentemente actualizada. Entonces vamos a ver qué tipo de vehículos tenéis a vuestra disposición caso optéis por hacer una inversión individual. Si el inversor es persona física, podréis optar por el empresario en nombre individual. No lo recomendamos, ¿y por qué? Porque no se constituye ninguna sociedad y por lo tanto no hay una distinción entre patrimonio personal del empresario y el patrimonio afectado a la actividad social. En caso de deudas, responderíais con la totalidad de vuestro patrimonio. Tenéis otra figura, otro vehículo, que es el establecimiento individual de responsabilidad limitada, lo que se conoce por las iniciales EIRL. Aquí sí hay un capital mínimo, aunque no se constituya tampoco persona jurídica, pero la responsabilidad en principio está limitada a ese capital. No lo recomendamos porque en la práctica ocurre con frecuencia que no haya esa separación total de patrimonio y, por ejemplo, si las cosas corren mal, en caso de quiebra, el fallido va a responder con la totalidad de su patrimonio. Vamos a una figura que sí es recomendable, la sociedad anónima, con un único accionista. Vuestra entidad decide invertir, tiene que ser persona jurídica, no puede ser persona física porque es un único accionista. Y aquí sí, la responsabilidad está limitada al capital social de esta sociedad. El mínimo son 50.000 euros. Apenas no será muy recomendable la figura para pymes, dependerá solo por este aspecto, porque tiene una estructura organizativa más burocrática y más cara. Obliga a consejos de administración, a fiscales únicos, a revisores de cuentas. Cuando veáis las siglas ROC, el revisor oficial de cuentas, que en el fondo no es otra cosa que el auditor, sí es importante que tengáis presente que no solo en esta sociedad, sino en cualquier persona jurídica que constituyáis, en cualquier vehículo, tenéis que tener contabilidad organizada firmada por un contable certificado. Es una figura que en España no existe. No basta que el director financiero elabore las cuentas y que la administración las firme. Tiene que haber un externo, un contable certificado, independiente a la sociedad que firme esas cuentas. Pero eso es válido para cualquier estructura. ¿Qué dos vehículos son los más utilizados por pymes cuando invierten en Portugal en inversión individual? Siempre inversión directa, por lo tanto individual, un único.
La sociedad unipersonal por cotas, que corresponde a la sociedad de responsabilidad limitada unipersonal en España, la SLU, y la sucursal. Atención que la sucursal no tiene personalidad jurídica propia, es una mera representación permanente de vuestra entidad en este país. Corresponde a que vuestra sociedad de Castilla-La Mancha decida abrir una oficina en Madrid o Barcelona. Al abrirla en otro territorio, lo que ocurre es que el Estado portugués le va a atribuir un número de identificación de persona jurídica y va a apurar el rendimiento que obtengan en Portugal y tributarlo al tipo impositivo del país, que es más bajo que el de España, es el 21% genéricamente y sobre los primeros 25.000 euros todavía es más bajo. Vamos a modalidades de inversión conjunta a vuestra disposición. Sociedad europea. La sociedad europea no es más que una sociedad anónima que lo que os va a permitir es ejercer actividad en diversos países de la Unión Europea, pero sujetos a un único conjunto, un mismo conjunto de reglas. Aquí sí el capital mínimo, y eso es lo que probablemente para las pymes no sea interesante, es 120.000 euros. Tiene una característica, es que los accionistas tienen que estar relacionados con más de un Estado miembro. O sea, las sociedades españolas no van a constituir una sociedad europea, pero una sociedad española y una portuguesa ya lo podrán hacer perfectamente. El capital puede ser limitativo para vuestra inversión. Dos figuras muy utilizadas, dos vehículos a vuestra disposición, muy utilizados en ejecución de obras públicas, obras de alto porte, el consorcio y el ACE, los agrupamientos complementarios de empresas. El consorcio no se constituye una persona jurídica, la única cosa que el inversor, por lo tanto, puede ser persona física o jurídica, y lo que hacen es celebrar un contrato a través del cual, de forma concertada, se obligan a prestar determinada actividad, en este caso, la obra. La responsabilidad de esos miembros del consorcio, una vez que no hay capital afectado, se limita a su propia participación, cosa que no ocurre en el ACE. En el ACE ya hay responsabilidad de los miembros de ese agrupamiento solidaria y subsidiaria para con las deudas del ACE. ¿Esto qué significa? Que un acreedor mañana ejecutáis la obra del Alto Támega, el puente. El acreedor, en caso de deuda, no puede pedirle al miembro del ACE que pague la totalidad de las deudas del ACE sin agotar el patrimonio previo de ese ACE, porque aquí sí hay un capital propio afectado. Por lo tanto, hablamos de responsabilidad solidaria, pero subsidiaria. ¿Qué figuras? Tenéis todavía las patrimoniales, las SGPS, no vamos a entrar porque esto, el objeto social se circunscribe exclusivamente a gestión de participaciones sociales en otras sociedades, lo que presupone que existan previamente, pero bueno, os queremos dar nota de que existe ese vehículo. ¿Qué dos vehículos se utilizan mucho? En inversión directa conjunta por las pymes. La sociedad de responsabilidad limitada, sociedad por cotas, plural, y la sociedad anónima. Entonces vamos a ver los cuatro vehículos más utilizados, yo diría que los únicos utilizados por pymes, por experiencia a lo largo de estos 25 años, en Portugal para dar cuerpo a la inversión. Sociedad por cotas limitada, ya sabéis, la SL, sociedad unipersonal por cotas limitada, SLU, sociedad anónima y la sucursal. O sea, 3 sociedades y una representación permanente. En las 3 sociedades el inversor podrá ser tanto persona física como jurídica. Si es persona física, la tramitación es muy fácil. Si es persona jurídica, también, pero tendréis que aportar documentación de esa persona jurídica. ¿Qué aspectos os pueden interesar de antemano? Número de socios. En las limitadas el mínimo 2, las unipersonales 1, las anónimas, la regla general es 5. En algunos casos podrá tener menos, pero es 5. Capital social, y esto es una cosa que probablemente os sorprenda. En las limitadas, el capital social, por lo tanto plural, es 2 euros, capital mínimo. En las unipersonales, 1 euro. En las anónimas, 50.000. Las sucursales no necesitan tener capital afectado. Lógicamente, el valor de esas participaciones sociales, que en las limitadas son cotas y en las anónimas acciones, en las limitadas es 1 euro, el valor mínimo de acciones es 1 céntimo. Vamos a entradas, podéis diferir o no el capital cuando decidís arrancar con la inversión. Habrá que distinguir entre el tipo de entradas que hagáis. Las 3 sociedades van a permitir entradas en numerario o en especie, pero no contribuciones en industria. Eso es importante que lo tengáis presente. Si entráis con entradas en especie, esas entradas van a tener que ser valoradas por auditores.
y si hay inmuebles, pues habrá que adjuntar el comprobante del pago de esos impuestos que inciden sobre esos inmuebles. Pero lo importante es, entradas en numerario, ¿podéis diferir? Sí, en las limitadas, hasta el final del primer ejercicio económico. En las anónimas, durante un máximo de 5 años, pero apenas el 70%. El 30% lo tenéis que depositar en el momento de la constitución de la sociedad. Importante para vosotros, responsabilidades limitadas al capital, lógicamente, en la anónima la aportación que hagáis, en la limitada al capital social, que ya hemos visto que es un capital mínimo. Aportaciones suplementarias de capital, ¿esto qué es? Podéis ser llamados a hacer aportaciones de capital, pero solo si los pactos lo prevén. Si no lo prevén y no las queréis hacer, recomendable que no existan previstas en el pacto social. Si existieran, tenéis que poner el valor máximo al cual sois llamados, porque tenéis que saber antes de entrar en una sociedad cuál va a ser la responsabilidad máxima que vais a cumplir. Aspectos importantes que os interesan es mayorías. Vamos a mayorías, órganos de gobierno primero. En las limitadas no hay administradores, hay gerentes, la figura es igual, cambia el nombre. En las anónimas, como os decíamos inicialmente, es una estructura de gobierno más costosa y más burocrática. Hay 3 alternativas. La más sencilla, el Consejo de Administración, Consejo Fiscal, pero luego pueden irse complicando con consejos de supervisión, con fiscales, con ROCs. En fin, es una estructura más compleja. Mayorías, que es una cosa que os puede interesar mucho, para deliberaciones de voto que tengáis. En las sociedades de responsabilidad limitada, la regla general es que esa mayoría sea de 3/4 de los votos emitidos, pero solo para determinados actos esenciales en la sociedad. Alteraciones de pacto, fusión, cisión, transformación, disolución. Esas mayorías en las anónimas pasan a 2/3. Sí es verdad que hay una protección en las anónimas para accionistas minoritarios. El accionista minoritario que entre en una sociedad tiene derecho a que en cada ejercicio le distribuyan la mitad del beneficio de ese dividendo. Eso no será así si el pacto lo prevé o si se toma una deliberación por 3/4 partes de los votos. Y ahí el accionista minoritario no recibe su beneficio. El resto, vamos a costes, que es lo que probablemente os interesa. Constitución de sociedades, las 3, el mismo coste, regla general. Atención que hablamos de costes de registros, apenas. Esto no incluye costes de otro tipo, de honorarios, pero tampoco son fortunas. Eso. Entonces, costes y plazos. Para constitución de sociedades, 2 semanas. Es prudente que contéis con ese timing. Los costes serán los mismos, 525 euros números redondos. Estos 525 euros son 75 para un certificado de admisión de firma, donde se autorizan el nombre, el objeto y la localidad en que vais a actuar. Lógicamente, si lo pedís con urgencia será el doble, si lo pedís, esto es regla general. Valores de registro 360 y 87,5 para registro de órganos sociales, siempre y cuando los designáis en pacto. Si los designáis posteriormente, el doble. En las sucursales este coste baja a 200 euros y el trámite normalmente no ultrapasa los 10 días. Vamos a trámites entonces. ¿Qué tenéis que hacer? Estos son los vehículos que tenéis a vuestra disposición. Estos 4 son los principales que os pueden interesar en cuanto a pymes. ¿Y qué tenéis que hacer para constituir, dar cuerpo a este proyecto? Constituir la sociedad. El trámite tradicional, pedir el certificado de admisión de firma. Con eso os autorizan, como digo, nombre, objeto, actividad. Elaboráis el pacto social. Al contrario de lo que ocurre en España, no necesitáis la otorga de escritura pública. Esa constitución se puede llevar a cabo por documento particular, eso sí sujeto a reconocimiento presencial de firma, que podrá ser hecho por notario, abogado, solicitador. Tienen todos el mismo valor. Si hubiera inmuebles, entradas en especie, entonces habría que hacer un término de autenticación un poquito más riguroso, pero muy sencillo. Con eso vais al registro, a la conservatoria del registro comercial y depositáis ese pacto social acompañado de la lista de beneficiarios efectivos y de una serie de documentación que no os vamos a cansar con la exposición de la documentación, vamos a poner a vuestra disposición esta presentación de PowerPoint, pero documentos esenciales van a ser, si entráis personas físicas, solo los documentos de identificación. Si hay socios, personas jurídicas, los documentos que prueben que esa sociedad existe, el certificado de registro mercantil y, muy importante, el acta de la junta de vuestra sociedad,
que delibere la participación en la sociedad de derecho portuguesa constituida y el respectivo porcentaje. Hay otra serie de documentaciones, destacamos apenas las declaraciones de aceptación de los gerentes o administradores que sean designados, de que aceptan el cargo y de que no están inhibidos de ocupar dicho cargo. Con eso el registro promueve las publicaciones obligatorias, infiere vuestra sociedad en el fichero central de personas jurídicas, os da todos los elementos, tarjeta fiscal y un código de acceso a la certidumbre permanente. ¿Y esto qué es? Equivale al certificado del registro mercantil español. Hay un proceso de desmaterialización muy importante en curso en Portugal y los códigos que os atribuyen tienen el mismo valor que el documento en papel. Ese certificado va a retratar la vida de la sociedad. Tendrá apenas una validez de 3 meses, pero luego podréis y tenéis que pedir, porque tiene que estar permanentemente actualizado a lo largo de la vida social. Con eso la sociedad queda constituida y qué pasos tenéis que dar a continuación para estar en plena actividad. El alta en Hacienda, porque la inscripción en Seguridad Social también ya se hace, os dan un NIS, que es el número de identificación de Seguridad Social. El alta en Hacienda tenéis 15 días para hacerlo a partir del registro y el registro central de beneficiario efectivo obligatorio tenéis 30 días. Es importante que no olvidéis que hay que hacerlo porque no basta que hayáis identificado en el contrato de sociedad quiénes son los titulares reales. Obligan a que insistáis esto en la plataforma para que os den un código que va a ser indispensable incluso para abrir la cuenta bancaria en nombre de la sociedad. Hay unos trámites muy simplificados para hacer esto mismo que acabáis de hacer. Hay dos posibilidades, que se constituye la sociedad a través del portal de la empresa online o a través de la empresa en ahora. A través del portal de la empresa online. ¿Cuándo lo podéis hacer? Siempre y cuando haya apenas entradas en numerario y estéis y dispongáis de la autenticación digital. El resto, el trámite es el mismo. La diferencia es que en lugar de entregar los documentos in loco en la conservatoria del registro comercial, que es el equivale al registro mercantil, lo enviáis por una plataforma electrónica y el registro recibe, está todo ok, publica, ya que precisamente lo mismo, hacéis el alta, no está ok, os da 5 días para que lo sanéis, si no lo conseguís sanar, eventualmente deniega ese registro. A nivel de costes, si lo hacéis online, lógicamente estos costes pasan a 220 caso hayáis optado, porque podéis hacerlo, por un nombre preaprobado, ya por el registro, no al que vosotros queráis. Escogéis uno de una lista que os dan. En ese caso, el coste baja a 220. Si hacéis un pacto propio, son 360. En esos 220, si no queréis, si queréis además, podéis añadir el certificado de admisión caso queráis vuestro nombre y pagáis 75 euros. Si queréis asociar una marca, lo podéis hacer, la marca en la hora, 100 euros, desde que sea una marca similar al nombre de la sociedad, si no habría que pedirlo de otra forma, y 44 euros más. A grosso modo, los números, como veréis, no difieren mucho, sea cual sea el régimen. Tenéis la otra modalidad de régimen simplificado, que es la empresa en la hora. Y aquí, ¿qué ocurre? Que constituís de inmediato la sociedad, perdón. Pero en lugar de hacerlo en el registro comercial, lo hacéis en el balcón de empresa en la hora, pero es presencial también. Tiene una limitación muy significativa. ¿Cuál es? Necesariamente no podéis aportar el pacto social, o sea, los estatutos sociales por los que queráis que vuestra sociedad se regule. Tenéis que limitaros al pacto social que os da el balcón de empresa en la hora. Y lo que sí podéis hacer, caso queráis, es no limitaros al nombre y ahí aportáis un certificado de admisión de firma que ya tengáis previamente, con lo cual el trámite tampoco es tan inmediato. Vamos a costes. 360, con firma preaprobada. 435, que no es más que los 360 más los 75 del certificado, con certificado de admisión. Si queréis ayuda para rellenar el impreso del registro central, también os la dan y os cobran 15 euros. ¿Esto cuanto a sociedades? ¿Qué ocurre con las representaciones permanentes? Prácticamente lo mismo. Vais al registro comercial en el trámite tradicional y presentáis el pedido acompañados prácticamente la misma documentación que para las sociedades. La única cosa que cambia es que no hay un contrato de sociedad, porque no se constituye sociedad. Lo que aportáis es el pacto social completo y actualizado de vuestra sociedad. El resto, la documentación es básicamente la misma. Importante, sí, que el acta de la Junta
consagre que vais a abrir la sucursal, el nombre de la sucursal, la actividad que va a desarrollar, la localidad donde la va a desarrollar, los representantes que designa, sus poderes y la forma de vincular a esa representación permanente. Los costes aquí, el registro, os digo, la tramitación la misma, registra la sucursal y os da los mismos documentos, el certificado permanente, todo. Dais el alta en Hacienda, el registro central y el coste baja a 200 euros y el trámite apenas a 10 días. Si optáis por el trámite simplificado de sucursal online, destacar apenas que solo lo podéis hacer para sucursales de sociedades de responsabilidad limitada. Las otras no es posible hacerlo por esta vía. El trámite es el mismo, la diferencia, en lugar de presentarlo en loco, va por internet. Y el registro hace lo mismo, lo recibe, verifica si está bien, si no está os da 5 días, si lo está, publica, os da los documentos, hacéis el alta en Hacienda, el registro está concluido. El coste, el mismo, el plazo lo que baja es de 10 días a 5 días. Pero tenéis una posibilidad todavía más simplificada que es la sucursal Nahora. No quiere decir que la constituyáis en una hora, pero sí en un día si tenéis toda la documentación regular. La diferencia es que en lugar de ir a la conservatoria al registro comercial, tenéis que ir presencialmente al balcón de la sucursal Nahora. Documentación la misma, trámites los mismos, el coste idéntico, lo que ocurre es que es inmediata la formalización. Entonces, ¿qué ventajas tienen estos regímenes simplificados de empresas y de sucursales? Si son inmediatas. La principal ventaja es que tenéis mayor rapidez siempre en la conclusión del registro, atención, no en la obtención de la documentación, que es lo que verdaderamente tarda en estos procedimientos, con lo cual es una ventaja relativa. Y un menor coste siempre y cuando optéis por denominación social preaprobada y por pacto obligatorio el que os den. Lo que acaba por ser limitativo, normalmente al inversor no le gusta ser conocido por el nombre que pretende y tener su propio pacto social para regular a la sociedad. Pero es apenas eso. Otras modalidades, y muy sucintamente, porque estamos ya mal de tiempo, los dejamos los tópicos y luego los veis. Deciros apenas. Conviene que sepáis que hay un portal europeo de justicia electrónica que no es más que un sistema de intercambio entre los diferentes registros mercantiles de los diferentes Estados miembros, que os van a proporcionar información muy importante, sobre todo cuando queráis hacer inversión indirecta en participaciones de otras entidades. Eso va a ser muy importante para vosotros. Y daros nota que Portugal tiene un programa en curso que es el Simplex de simplificación y desmaterialización de actos en toda la administración pública. Una gran parte de los servicios hoy día se hacen todos digitales con las diferentes entidades, con el INPIC de obra pública, a nivel de justicia, a nivel de sociedades, de registros de la propiedad, de automóvil, todo. Está verdaderamente desmaterializado. Y a nivel, y esto es la última nota que os dejamos, simplificación muy acelerada de procesos de licenciamiento de actividad. El programa de licenciamiento cero, a nivel ambiental, a nivel de establecimientos industriales, todo eso es muy importante que lo tengáis en consideración, luego lo podréis ver con más pormenor, pero la tónica general es reducir el control previo y reforzar el control a posteriori. Entonces, a nivel de conclusión, y con eso pasamos al próximo ponente, deciros que por la experiencia que tenemos a lo largo de estos años, os podemos asegurar que la mayoría de la inversión de pymes en este territorio pasa por inversión directa, individual o conjunta, o sea, SLs o unipersonales, y por orden de preferencia, sociedades de responsabilidad limitada, unipersonal o plural, sucursales y, en último lugar, las anónimas, precisamente por ser una estructura más dispendiosa. Por supuesto, disponibilizaremos esta presentación. Estamos a vuestra disposición para lo que estiméis oportuno. Será un placer acompañaros en este territorio. Y paso al siguiente ponente. Hola, Magadiel. Penso ¿Tienes que agora já me estão ouvindo. Sí, es que tienes apagado el micro, pero la presentación ya está.
Ok. Buenos días a Gracias. todos. Mi nombre es Magadiel Catarro. Tengo la responsabilidad del segmento PYMEs de Banco Inter en Portugal y os agradezco la invitación a estar aquí para hablar sobre los aspectos financieros y bancarios en Portugal. En primeiro lugar, mis desculpas por mi espanhol, será mais um português espanhol, chamado portunhol, pero hablaré despacio. En los próximos 10 minutos, mi idea es darles una visión muy genérica de cómo se organiza la banca en Portugal, qué productos, servicios y herramientas tendrán disponibles y, por último, dejaré mis contactos en caso de que tengan alguna duda o si necesitan de alguna aclaración o apoyo concreto. La realidad de la banca en Portugal es muy similar a lo que conocen en España. Todos los bancos están organizados por segmentos. En las empresas existen normalmente 3 segmentos divididos por volumen de facturación. Estos volúmenes de facturación varían de un banco a otro, pero son muy similares a los mismos que tenemos en Banco Inter. PYMEs de hasta 5 millones de facturación, medianas empresas de 5 a 50 millones y banca corporativa por encima de 50 millones. En términos de principales bancos, tenemos un grande banco de capitales públicos, chamado Caixa Geral de Depósitos, 2 bancos privados, Millennium BCP y Nuevo Banco, y 3 bancos con capitales españoles, BPI, que es la Caixa, Santander y Banco Inter. Tenemos más bancos, pero más pequeños. En Banco Inter contamos con una cobertura nacional, continental e insular, com 2 oficinas de banca corporativa, 10 oficinas de medianas empresas e 81 oficinas para pymes. Agora, passamos aqui a produtos, serviços e ferramentas. A primeira ideia que vos queria transmitir é que el online funciona. Todos os bancos têm plataformas que permitem gestionar a relação à distância. Em Banco Inter somos especialmente inovadores com plataformas que permitem realizar praticamente todas as operações online e à distância, seja via web ou via app. Los produtos y servicios también son muy similares a los que se encuentran en la banca española. Pensando aquí en el día a día. Transaccionalidad, cuentas, cobros e pagos. Há um conjunto de cuentas, funcionalidades e produtos adaptados a cada caso. Não vou aqui detalhar, ponendo aqui apenas alguns exemplos. Em termos de negócio internacional, creio que isso é o que poderá ser de mais interesse para este webinar. Existem um conjunto de produtos e soluções para optimizar e apoiar a internacionalização de las empresas, como, por ejemplo, avales internacionales, acceder a la amplia gama de avales con los que responderemos a compromisos en el extranjero, cobros y pagos, gestión de tesorería, gestiona la tesorería de la empresa de forma muy ágil y cómoda y, sobre todo, segura para todo lo que necesitáis. Divisas. É possível
proteger las operaciones en divisa y minimiza el riesgo de tipo de cambio. Financiación, varias soluciones de financiación criadas para lo que a empresa necesite. Negócio documentário, optimiza sempre cobros e pagos. E broker divisa. Aqui poderão aproveitar as oportunidades do mercado de divisas com uma ferramenta online. Em Bankinter, temos todas estas facilidades e plataformas em la web, como broker divisas e uma plataforma trade, donde pueden realizar todas las operaciones sin papel, de forma totalmente digital, paperless y online. Además, tienen la posibilidad de acceder a un especialista en negocio internacional, vos permite obtener asesoramientos especializados para tomar decisiones acertadas en vuestra atividad internacional. Por último, la financiación. La banca en Portugal también proporciona un conjunto de instrumentos financieros para apoyarlos en la tesorería de la empresa o en la inversión que necesitan de realizar, muy semejantes a España. Quiero destacar aquí una de ellas, que es, en mi opinión, la más potente, multilínea. En Portugal solo existe en Bankinter, no sé si en España más bancos tienen este tipo de línea de crédito, pero en Portugal solo Bankinter lo pone a disposición. Recuerdo que es una línea que, una vez formalizada la financiación multilínea, la contratación de los productos se realiza al instante y sin necesidad de notario. Los productos que pueden disponer en multilínea dan respuesta a las necesidades de financiación más habituales, una financiación para cada necesidad, como ejemplo, financiero, préstimos, contagestión, créditos multidivisa, leasing, también comercial, factoring, anticipos de facturas y también avales técnicos, financieros, créditos documentários. Em qualquer momento, isto é importante, em qualquer momento é possível cambiar a composição do limite concedido utilizando a quantidade não disposta em um produto ou outro. É flexível. E sem esperas, podem solicitar a contratação de los distintos produtos multilínea através de la web sem mais papel. Para terminar, deixo mis contactos para caso necessitem de alguma aclaração adicional ou apoio concreto. Espero que esta breve e muito genérica apresentação haya sido de vuestro interesse e estou disponível para responder a perguntas. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Magadiel. Y bueno, gracias a todos los ponentes, que la verdad que habéis dado una información creo que muy valiosa. Seguro que les sirve a las empresas y bueno, no obstante, como vais a también compartir la información. Vamos a dar paso ahora al turno de preguntas, si es que hay alguna. Recordar a los participantes que las podéis hacer a través del chat o bien directamente abrir los micros y así os conocen. Víctor. Bueno, se me ha olvidado también deciros que contamos con la colaboración de la Cámara para acoger a una persona en prácticas que dentro del programa de prácticas internacionales que el IPES desarrolla con la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, Andrea, y que también cualquier cuestión que necesitéis de información o algún trámite que os podamos ayudar, pues por supuesto está la Cámara, pero está también Andrea colaborando con nosotros para apoyar a las empresas en la región hasta finales de noviembre, creo que se queda Andrea.
Sí, nos comenta una asistente que si se podría volver a ver en pantalla los sectores más emergentes. Esta presentación no sé si la hizo Jesús, ¿no? Pues eso. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Mi nombre es Alicia Trigueros y tengo en Castilla-La Mancha tengo una empresa familiar, una pyme pequeña de elaboración de quesos artesanales. Entonces, quería hacer una pregunta. Estoy de acuerdo en lo que ha dicho Jesús, en todo lo que ha dicho. Creo que compartimos la misma visión después de 20 años, porque yo estoy casada con una persona portuguesa. Y he venido observando pues muchas cosas diferentes en España, ¿no? Y entre la tecnología siempre me llamó la atención porque efectivamente la tecnología llega antes allí que aquí a España, ¿no? Como por ejemplo el pago de facturas por cajero, ¿no? Yo hace muchos años que lo estaba viendo, que lo hacía en mi familia, o bien por ejemplo otro de los detalles es el pago en TPV que le podías mover, que era movible, que era inalámbrico, ¿no? Que eso aquí en España se ha visto mucho más tarde, ¿no? Y otra de las cosas que repercute lo que es a mi negocio, me llamó efectivamente la atención de que en los grandes supermercados, las grandes cadenas de distribución, siempre hay un hueco para el pequeño productor, para productores pequeños. Y referente al sector de quesos, yo he venido observando que efectivamente hay pequeñas marcas, el sector del producto artesano, el queso de ovella que está en tortas, es un formato de tortas que se vende mucho en Portugal, pues es verdad que hay, a lo que es las grandes superficies llegan marcas muy pequeñas de productores locales, ¿no? Y esa es la parte que yo me podría aproximar. Referente al precio del producto, nosotros, España cuenta con precios muy competitivos, dado que el queso es un producto de queso se consume mucho en Portugal, está muy valorizado, sobre todo si es de pequeños de comercio local o de producto artesanal, y es muy caro. Cosa que en España, pues el precio de venta al público es inferior, desde luego. Por la experiencia que tengo, porque tengo clientes portugueses, pues les gusta mucho nuestro producto y lo compran. La pregunta que yo quiero hacer es que yo, a través también de la Cámara de Comercio, mejoré lo que es la digitalización de mi página web y la tengo en portugués, de cara a acercarme más al productor final y también llegar a cadenas de distribución. Pero bueno, tristemente con la pandemia tuvimos mucha demanda en el mercado nacional y no pudimos dar a conocernos bien en Portugal. Pero ahora, bueno, que ya la cosa está más relajada, digamos, aunque tenemos mucho trabajo, la pregunta es, para llegar a productores como nosotros, que somos productores, perdona que me ponga la cámara, que somos productores pequeños, ¿cuál es la vía más adecuada para llegar a las cadenas de supermercados? Porque es cierto que si en España tenemos muchas tiendas especializadas en productos gourmet, que los solemos llamar así, en Portugal no lo hay tanto. No sé si Jesús está de acuerdo conmigo. No hay tanto tienda pequeña. Es más difícil conocerlas, ¿no? En España sí. En España hay muchísimas tiendas especializadas en quesos, en embutidos, en muchas cosas, pero en quesos muchas y cada vez más. Pero en Portugal yo creo, por las zonas en las que yo me muevo, no lo hay tanta, ¿no? Pero sin embargo siempre está esa cuota que hay en las grandes superficies, porque es verdad también que en Portugal se compra mucho en las grandes superficies. El consumidor va siempre a las grandes superficies. El comercio local pequeño, como conocemos aquí en España, que también va desapareciendo, la charcutería, el supermercado de barrio pequeñito, también va desapareciendo aquí en España, pero allí en Portugal yo lo he visto menos. Es más difícil ir a comprar una mercería, jamás encontrar una mercería donde comprarla. Al final tienes que irte a Jumbo o a Continente, a una zona concreta donde puedes comprar una caja de hilos, ¿no? Pero eso en España más. Entonces, mi pregunta es esa, para empresas pequeñas como nosotros, con este producto, ¿cuál es la manera más fácil de llegar al consumidor? Es decir, hablar con cadenas de distribución grandes, como es el grupo Sonae o estos grupos grandes, o contactar con empresas más... Es que es más difícil, yo creo que es muy difícil encontrar a tiendas pequeñas especializadas.
Yo, perdóname, que tuve ahí un error estuve un rato sin sonido y entré cuando ya estabas hablando. Me imagino que me estabas dirigiendo a mí por el contexto. Vamos a ver, sí que estoy de acuerdo con lo que has dicho, con las apreciaciones que has dicho. Es de hecho notable que tienes un conocimiento bastante apurado, como se dice aquí, de la situación. La pregunta de qué es lo mejor es un poco, lo que voy a decir es un tópico, pero es un poco la pregunta del millón. Está claro que quienes No. comercializan los productos tuyos Es que son las grandes superficies, eso fuera de duda. Está claro también que la mercería, como se conoce aquí, a la tienda gourmet, a una mercería gourmet que tiene estos productos y tal, es un rara avis, o sea, no es muy frecuente, aunque sí las hay, pero bueno, tendrías que patear mucho para llegar a todas. Ahora, ¿cómo llegar a que te coloquen en las estanterías o en los expositores que tienen también algunas de las grandes marcas de distribución o de las grandes cadenas, que te coloquen en los expositores gourmet? Pues yo creo que no tengo una respuesta inmediata, pero tendrías que ver cómo llegar, o yendo directamente a hablar con las grandes distribuidoras, o entonces buscando subdistribuidores, centrales de compras o por ahí. No lo sé, también están las ferias de alimentación a veces, que es una buena manera de tejer relaciones e ir conociendo el sector, porque al final el problema es cómo colocar el producto en las manos de quien lo vende, ¿no? Yo no sé si en la cámara te pueden asesorar un poco más, porque es una cuestión muy específica de cada sector, ¿comprendes? Sí, gracias Jesús. Es que yo he observado, porque lógicamente, como te he comentado, en Portugal se compra mucho lo que es la grande superficie, y además están abiertas hasta los domingos, siempre me sorprendió eso. Y hasta las 11 de la noche, sí, perdón. La noche. O sea, yo siempre he notado todos esos cambios, ¿no? Y entonces siempre lo que hago es que me voy por todas las neveras de frío, voy investigando qué quesos hay, ¿no? Entonces, por supuesto, tienen muchísimos quesos lineales llenos de sus quesos, de quesos de torta, de todo, muchísimo, mucho más incluso que en España, lógicamente. Luego, a nivel internacional, te voy a la zona donde ellos tienen otro tipo de queso que a lo mejor sería estaría el mío, pero tampoco estaría ahí. Son marcas industriales españolas. O sea, ya el queso que se vende tipo manchego, que les encanta, que es mi tipo de queso, eso se vende en una pequeña nebrita que tienen y es como más en la zona que quesos más internacionales, pero lo que tienen son 4 marcas y sobre todo son marcas grandes. No hay marca pequeña. No he visto yo marcas que yo conozca aquí en España, productos así más artesanal, colocado allí. Eso me ha llamado mucho la atención porque es que a ellos les gusta mucho nuestro producto, el queso artesano. Y me llama mucho la atención que consiguiendo precios mucho mejores, pues que hasta ahora no se vean en estas distribuidoras, estas cadenas. Yo siempre estoy investigando y de hecho mis suegros siempre que andan por los supermercados y ve alguna cosa rara me mandan una foto, ¿no? Entonces, siempre lo he visto. Entonces, por supuesto, he visto cadenas de distribución, me he metido, lo he bajado del IPE, lo he bajado del ICES, ¿no? Bueno, pero al final todo eso es mucha información, que es mucha, pero no es selectiva. Pero vosotros te preguntaba, por eso me apunté a este webinar, ¿no? Investigar un poco cómo llegar mucho más, pues efectivamente, a lo mejor la Cámara de Comercio pues tiene algunos contactos o a través de alguna como operación comercial. O sea que, bueno, al final todo eso es tiempo y dedicación, ¿no? Y las empresas como la nuestra, pues lo que no tenemos es personal. Somos 4 personas trabajando y hacemos de todo un poco, ¿no? Entonces, efectivamente, las ferias también son importantes. De hecho, hay una feria en el centro de Portugal que es en Alentejo, que es la Ovibella, no sé si la conoces. Sí, sí, sí. Ovibella, que siempre lo he estado mirando para ahí, pero lo que te comento, por falta de tiempo, pues no hemos podido asistir, ¿no? Entonces, que podía ser, como tú dices, un punto de conocimiento de los productos, Ovibella, ¿no? Y hay otras, que además no me queda mal, porque justo está en Bella, donde vive mi suegro, con lo cual, lo que es el desplazamiento y todo sería bastante económico, pero bueno, por falta de tiempo al final, pues no, de momento no he asistido, pero efectivamente podía ser uno de los puntos clave, ¿no? Contactar ahí. Sí, Bueno. vamos Alicia, básicamente en Portugal, como decía Jesús, hay poco desarrollo de lo que son tiendas gourmet. Casi todo está centralizado y con grandes centrales de compras. Ahora, lo mismo que ocurre en el sector de alimentación, ocurre en el sector financiero, logístico, incluso jurídico y por ahí.
prácticamente todas las grandes españolas también están en Portugal y eso facilita mucho el establecerse en Portugal. Yo no sé si ya trabajáis con alguna gran cadena o suministrador en España. Aquí eso os puede ayudar un poco, ir de la mano de él e introduciros, aunque sea tenuemente, en algunos lineales de los que ya tienen en Portugal. Estoy hablando, pues el grupo Covirán ya tiene una red grande aquí en Portugal. Mercadona está entrando con fuerza, aunque de momento se está concentrando mucho en la zona norte, pero está empezando ya a abrir en el centro. Va un poco manchando hacia el sur todo. Hay Grupo Spar, que también distribuye en España, también tiene por aquí. Y después hay las grandes, digamos, locales. Bueno, y las multinacionales, un Lidl, un Aldi, todas tienen redes muy potentes aquí, aparte de las propias, digamos, locales, lo que sería un Pingo 12, Grupo Sonae, o lo que sería el Grupo Los Santos, ¿no? Las dos, Continente Sonae y Los Santos. Habría que verlo por ahí y después, obviamente, las ferias puras por ahí, e intentar entonces introducirse primero de una manera local. No sé, por ejemplo, el Corte Inglés es la que típica que tiene departamento gourmet, pero efectivamente la parte de quesos pues es bastante reducido. Imagino que no tendrán manos para medir todos los tipos y las variedades de quesos que hay. Sí hay muchas a nivel producto local portugués, producto local no portugués es más complicado. Se puede hacer una pequeña tentativa, bien directamente a través de la cámara, bien a través de Andrea, que como han dicho antes, es la persona que tenemos del IPEX aquí en la cámara. Podemos intentar, pues, por lo menos adelantaros calendario de ferias diversas que pueda haber sobre el sector o facilitaros los contactos de las centrales de compras, aquellas con las que todavía no habéis tratado. Hay empresas que han optado, lo que pasa es que depende ya un poco del tamaño y de la producción, por tener unidades de distribución aquí o un representante comercial, de alguna manera que es el que se encargue de ir visitándolas periódicamente e intentar consiguiendo que pongan el producto en los lineales. Pero no es fácil, sobre todo si la producción es artesanal y es pequeña, porque las centrales lo que quieren es volumen normalmente para lo que no es nacional. No, no, eso es cierto, Miguel. La verdad que yo incluso, vamos, me he planteado siempre de poner una pequeña tienda, una especie como de sucursal, como comentaba Elena, ¿no? Una especie, pero con tienda, ¿no? O buscarme una persona colaboradora, porque de hecho nosotros trabajamos, hay un amigo que tiene una línea de autobuses ubicada en Évora. Y hace muchos años, hace 25 años, que pasa por España y pasa cerca de mi pueblo, y siempre que pasa con gente de Portugal, lo tiene metido en su ruta, parar para probar queso y comprarlo. Entonces lo llaman, mi pueblo tiene un restaurante justo en la Nacional Quinta, y bajamos. Entonces siempre me lo he planteado, porque yo le visito mucho en Évora, allí el alquiler de los locales no es tan caro como aquí en España, lógicamente, y sería poner un punto de referencia porque después de 25 años pues tengo muchísimos clientes de estos que siguen viajando, que van a Zaragoza, van a Valencia, van a Benidorm con esta gente y paran de continuo, porque me lo dicen ellos, que son clientes de hace muchos años míos, ¿no? Y compran el queso allí. Entonces también me lo he planteado hacerlo de esa manera, porque muchas veces es más económico introducirte así, buscar una persona que quiera colaborar contigo en la venta de productos allí, y bueno, pues se los mando, porque además los mando con Seur, la proximidad, el coste logístico es muy económico. Vendes a Portugal, que el papeleo no es nada, es un producto de venta en la Unión Europea y es fácil, ¿no? Y efectivamente, por el tema de ser un producto artesano hay poca cantidad. Y no, aquí en España no trabajo con grandes líneas, trabajé con Carrefour Talavera, porque estamos en la zona, pero bueno, no interesa por el tema de márgenes y comisiones. A nosotros pequeños lo que nos interesa es vender directamente, eliminar la cadena de distribución, porque entonces te lleva todo el dinero. Que es el problema que estamos sufriendo los pequeños empresarios y productores de España, en Castilla-La Mancha, ya a nivel de agricultura y a nivel de negocio, ¿no? Pues es mejor intentar venderlo por nuestra cuenta, aprovechar las herramientas de digitalización que nos está ofreciendo la Cámara y todos los proyectos para poder digitalizar nuestra empresa, tener página web, tener redes sociales, tener todo esto. Y yo creo que es movernos nosotros. Y por eso, pero siempre tengo de mira eso, que veo que efectivamente se vende así,
Y a lo mejor, pues, como te comentaba, hay que buscar otro punto. Más a lo mejor lo de la oficina, Elena, me ha parecido más interesante tener allí una oficina, porque ya te digo, los locales son mucho más baratos, yo lo veo. Y de Atención, hecho, eso en Évora, ¿eh? En Lisboa Évora, está, en no, Évora. en Lisboa no. Lisboa está a precios a niveles de Madrid, ¿eh? Ahora No, mismo. pero como vosotros mismamente habéis, como Jesús ha marcado en el plano, es verdad que el consumo de estos productos, los que más consumen el producto artesano, su propio queso, pues no es Alentejo. Los alentellanos y un poquito más al norte, Serra la Estrella, que tienen sus marcas, ¿no? Si te bajas ya para el sur, ya es más difuso. Entonces no interesa. Irte al Algarve, que también manejo Algarve porque tenemos una casa allí, no interesa. Interesa más para el norte. Entonces siempre interesa. Entonces, Évora, Bella, esos pueblecitos que son grandes, que son pueblos de 15, 20.000 habitantes, esos sí, y tiene mucho Bastante turismo. más, ¿eh? Bastante más. Y bastante más, o Estremoz, por ejemplo, tengo muchos clientes de Estremoz, que es más pequeño, pero esas zonas te mueves, ¿no? Y de hacer ahí la distribución. Bueno, pues nada, muchas gracias, voy a pensarlo bien a ver cómo lo organizo esto. Y si no, a ver si con Andrea, pues si le interesa como proyecto, será un proyecto interesante, va a llevar a cabo desde la Cámara de Comercio. Muy bien, muchas gracias. Francisco también comenta que el vino tiene un peso importante en la oferta exportadora manchega, pero que ¿por qué creéis que puede ser tan difícil introducir vino español en Portugal? Estamos hablando de un precio, de competencias. Y luego también hay otra pregunta de David que dice que, bueno, que cree que ha querido entender que el capital social para constituir una sociedad, dependiendo de qué tipo de sociedad, claro que es casi simbólico, que sí es correcto así, que esos costes son así, y que si existe alguna web oficial donde se puedan captar las grandes empresas de distribución o empresas por sectores. Bueno, yo perdón que en relación al vino, puedo decir que es exactamente lo mismo que el queso. O sea, aquí hay una cosa que a lo mejor no se aprecia bien, porque yo no lo sé, yo llevo muchos años fuera de España y a veces tengo dificultades para usar España como referencia. En cosas muy genéricas, sí, pero en cosas ya más concretas, no. Aquí hay un sentimiento fuerte de protección de los productores locales, pero no es un sentimiento que esté instigado, o sí, no lo sé, pero quiero decir que sea publicitado y tal. No, es un sentimiento que las personas tienen con comprar portugués y entonces les gusta, facilitan, permean los mercados, las superficies, con el queso, con el vino, etcétera, etcétera. Pero no solo eso, además es que en los últimos años, desde que yo llegué aquí, el sector del vino, apreciablemente, desde la perspectiva de un consumidor, que es la mía, ha cambiado muchísimo. Es decir, hace 20 años, en términos de marketing, de posicionamiento, digamos, apetencia por el producto en sí, por cómo estaba embotellado, las etiquetas, todo eso no estaba nada comparable a lo que está hoy. O sea, tienen una producción muy amplia, tienen variedades de vino, el vino es bueno y luego otra cosa sorprendente, que el vino es muy, muy competitivo en precio, muy barato. Otra vez volvemos a lo mismo. Los grandes distribuidores, las grandes cadenas, hacen regularmente unas ofertas de vino increíbles. O sea, pero aquí puedes encontrar vinos suficientemente buenos para beber con calidad, etcétera, etcétera. Si eres un poco curioso en el supermercado y pagas 3 euros, 2 euros y pico, 4 euros. ¿Por qué? Porque son vinos que normalmente están 7, 10 y de repente entran en oferta y les dan un recorte de ese tipo. Entonces, me imagino que la situación del vino pues será parecida, es mi conclusión. Vinos muy industriales no les veo que tengan así cabida. Los vinos españoles gourmet sí tienen, se pueden encontrar, pero en ubicaciones muy específicas. Yo personalmente estoy basado en Lisboa, pero pienso, no lo conozco en detalle, aunque tengo una casita en el norte, que probablemente, y recomiendo, y Alicia que estaba antes hablando, que también explore la zona de Porto Braga, porque es una zona donde hay es diferente, tanto, es decir, en términos de la configuración urbanística, es más suburbano, son espacios no tan aglomerados, a pesar de que son densos en las ciudades, y ahí puede haber quizá más espacio para productos gourmet también, porque hay un altísimo poder de compra, puesto que es una zona fuertemente industrializada, en cuanto que Lisboa es una zona, el Valle del Tajo, es una zona principalmente de servicios, así que
sin eliminar la presencia industrial también, pero vamos, está mucho más terciarizada que la zona norte. En fin, esto en cuanto al vino. No sé qué era la otra pregunta, era más jurídica y no me corresponde a mí. A ver, cuanto al capital social que habláis, que es simbólico, hemos hablado de capital social mínimo en las sociedades de responsabilidad limitada, de 2 euros en la plural y de 1 euro en la unipersonal. Esto es el capital mínimo que tenéis que tener para poder constituir legalmente la sociedad. Lógicamente, si nos preguntáis, ¿recomendáis ese capital? Yo diría que no, por lo menos que cubráis los costes iniciales de constitución, porque de hecho en el propio pacto de constitución lo que nosotros solemos hacer es poner una cláusula que diga que podéis disponer de inmediato para hacer frente a los gastos de constitución de esa sociedad. Porque hemos hablado de gastos, los costes que os hemos dado son costes de registro de personas jurídicas, de registro mercantil, pero son costes de registro. Lógicamente vais a tener costes de otro tipo, de abogados, que tampoco, como os decía, no son fortunas, pero bueno, no es 1 euro ni 2 euros. Entonces, recomendamos que cubráis por lo menos un mínimo por otra particularidad, porque las sociedades de responsabilidad limitada efectivamente solo necesitáis esos 2 euros o 1 euro, pero a lo largo del ejercicio de vida de esa sociedad, cada vez que vayáis teniendo beneficios, tenéis que constituir la reserva legal para dotar ese capital. Y como es el mínimo, si arrancáis con el mínimo, por lo menos tenéis que ir constituyendo reservas hasta tener un valor de 2.500 euros a lo largo de los ejercicios. Si tardáis 10 años, eventualmente por extremarlo, pues tardaríais 10 años en dotar los 2.500 euros. Pero efectivamente son capitales simbólicos. Normalmente las entidades no optan, no suelen poner 2.500 euros, cosas de ese tipo, pero lo obligatorio, mínimo, 2 euros en la plural y 1 en la unipersonal. Apenas un inciso, solo para completároslo. Dependerá también de la actividad que vais a desarrollar, pero por ejemplo, en los que estáis interviniendo en este fórum, eso no será necesario. Imaginaros que erais de construcción civil y que vais a poner un pedido y vais a presentar un pedido de albará. Ahí ya convendría que el capital fuese un poquito mayor. Pero legalmente la obligación es esa, 2 euros en la SL y 1 euro en la unipersonal. Pues muy bien, muchas gracias, Elena. Pues también comentaros que Andrea ha puesto su dirección email, pero no obstante, cuando os mandemos el enlace de la grabación y todas las ponencias, también facilitaremos los contactos de todas las personas para que ya las empresas se puedan dirigir individualmente a la persona cuya ponencia ha tenido más interés o de particular para ellos. Pues ya creo que ya estaría, porque parece que no hay más preguntas. Así que damos por concluida la sesión. Muchísimas gracias a todos los ponentes, a los participantes y nos vemos pronto. Ha sido un placer. Igualmente, Adiós. buen día a todos. Hasta luego. Buenos días. Gracias, Adiós, adiós. muchas gracias a Muchas todos. gracias. Adiós, buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias.